populismo es la explotación de la irracionalidad y que representa el fracaso de la política, ya que la política debería ser el uso de la razón. Sobre populismo estaremos hablando hoy en el primer programa de El Manual Liberal, con nuestra querida Albany Colmenares, quien además de ser parte de nuestro equipo en Vente Venezuela, también es estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenida, Albany, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantada de compartir contigo este espacio, que me parece súper importantísimo además porque es un tema que todos deberíamos discutir, abordar y dar a conocer. Sí, así es. Albi, bueno, yo te para conversar de este tema porque recientemente tú en tus redes sociales hiciste, bueno, unos posts acerca del tema, justamente sobre el populismo. Se generó cierta polémica en algunos filósofos que compartimos amistad con ellos y bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer, porque se habla mucho del tema y pareciera al final que todo el mundo es populista, entonces si todo el mundo es populista, entonces nadie lo es. Lo primero que hay que hacer es tratar de definir más o menos el término. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo, Albi? Bueno, sabes que eso que comentas precisamente, que parece que todo el mundo es populista, es porque en primera instancia no existe una definición definitiva de lo que es el populismo. Existen muchos esbozos, muchas ideas, pero al final del día los académicos no terminan de ponerse de acuerdo. Entonces, hay unos que yo rescato porque me parecen como que bastante cercanos a nuestra realidad. Porque, ¿qué pasa? El tema con el concepto de populismo es que hay que afianzarlo en el contexto en el que se desenvuelva. Entonces, hay autores que dicen, por ejemplo, que el populismo se caracteriza por un estilo de retórica política que raya en la demagogia. Ok. Y ya que hablabas de la polémica que hubo en mis redes por las publicaciones sobre el populismo, hubo un compañero que me comentaba, bueno, Albi, pero entonces, para poder llegar al poder, nosotros en algún momento de la Tenemos que campaña ser populistas. tenemos que ser populistas. Ajá. Y entonces Ajá. ahí quizás hay un conflicto y una confusión de conceptos, porque se confunde populismo con lo popular y no necesariamente tenemos que ser populistas en una campaña. Podemos tener un discurso cercano a los ciudadanos, podemos apelar, por supuesto, a los conflictos que atraviese el país, sin rayar en lo populista. Porque, ¿qué pasa? El populista ofrece soluciones a corto plazo, ¿sí? Esas soluciones mágicas que al final terminan generando más bien mucho daño en la población. Entonces, populismo igual a demagogia. Esa es una de las características o de los conceptos que se describe. Pero también tenemos que los populistas se encargan de colectivizar y de Totalmente. delimitar. Ellos delimitan quién es el pueblo. Ajá. ¿Y Entonces, quién es el antipueblo? por ¿Qué es supuesto, el enemigo? y ahí es donde está lo delicado, porque el pueblo es digno y merecedor de múltiples beneficios, mientras que el enemigo, al enemigo se le niegan incluso sus derechos fundamentales. Así es. Pero también, a ver, se habla mucho de que los populistas llegan y se afianzan en territorios donde existe mucha ignorancia o mucha desinformación. Bueno, eso es muy, muy cierto. O sea, a ver, aquí yo comparto una opinión contigo. Es muy cierto que la desinformación o la poca información de la población haga que sea más factible que el populismo triunfe. Porque bueno, ante gente que desconozca
la posibilidad de desarrollarse, de prosperar desde otros sectores o más bien con otros modelos de desarrollo, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, No, y no solo eso, porque además la desinformación entra cuando estamos en una campaña y el candidato ofrece cosas que a lo mejor tú no tienes la capacidad o los medios para verificar. eso. Si Entonces, es posible que lo que él está prometiendo pueda cumplirlo. exacto, exacto. Pasa mucho cuando existe la desinformación. Pero también hay un límite, también no es verdad que sean los ignorantes los Ajá, que hacia monten allá a los quería ir. populistas. Eso. Adelante. Ajá, exactamente, hacia allá quería ir porque quería justamente comentar eso contigo. O sea, si bien yo creo que la desinformación facilita el trabajo del populista, el populismo no triunfa solamente gracias a la desinformación y No, solamente gracias a las personas que ignoran la realidad. no. Creo que hay todo un entramado mucho mayor que facilita el triunfo de los populistas. Y una de esas cosas que yo considero es el mal trabajo de los gobiernos no populistas. Yo creo que esa es la principal causa. Sí. Cuando gobiernos no populistas, más bien pro democracia, lo hacen terriblemente mal, bueno, se va generando un terreno fértil para esta gente que habla bonito, que es demagoga, bueno, pueda enraizar su discurso allí y pueda hacer clic y llegar al poder. Así es. E incluso también pasa, no necesariamente desde el poder, ¿no? Porque puede que líderes no populistas que aspiran a llegar al poder eh, no, no, no consigan una manera efectiva de hacer llegar su mensaje o sus ideas en medio de un montón de líderes populistas que tienen más, una pegada mayor, una pegada más fácil entre los ciudadanos y sus necesidades. Ok. Porque, ¿qué pasa? Y es el punto al que yo quería llegar. El populismo también prospera en entornos donde hay necesidades que cubrir Así es. y yo que tengo una necesidad voy a votar por esa persona que me está garantizando que me las va a resolver. Exacto. Bueno, Entonces, garantizando, entre comillas, ¿no? Que, por claro. supuesto, el líder Ajá, populista. eso. Exacto. Fíjate. Otra definición que a mí me gusta del populismo la da Vallespín, que él dice algo así que el populismo es como una ideología delgada, como una especie de emboplaz, que puede revertir cualquier otra ideología. Entonces pueden haber populistas de derecha, puede haber populistas de izquierda, puede haber populistas de todo, en todo el espectro político. Y yo incluso me he llegado a preguntar si es posible que haya un liberalismo populista, que desde el liberalismo se presenten, bueno, situaciones en las que se hable de un pueblo y un antipueblo, quizás no en esos términos, porque quizás nos cueste utilizarlos, pero sí más o menos en esa modalidad. ¿No? Y me parece correcto que traigan la idea a colación porque en mis redes también se estuvo generando esa polémica de que estás muy errada porque es imposible que exista un populismo de derecha. Entonces, Por favor. claro, entonces lo colocaban como una característica netamente de las ideologías de izquierda y eso es un error. Y Eso es un error. por eso también nos cuesta identificarlo, porque entonces, ¿qué pasa mucho acá particularmente en nuestro país? Y sé que ya vamos a hablar del caso de Venezuela, pero para atajarte la idea, ¿no? Ajá. Eh, acá, como hay muchos partidos de oposición que van en contra de quienes gobiernan, para las personas es muy difícil concebir que esos líderes puedan ser populistas, porque Ok, los identifican como, no, pero es que ellos están de este lado. claro. Los populistas son los malos, que son esos que están en el gobierno.
Exacto, y no necesariamente es así. Al final, Ujú. el populismo es una mala praxis. El populismo es una Bueno, manera de una hacer las mala praxis cosas. para nosotros. Ajá, porque hay otros Para que, el populista es una maravilla. claro, claro, e incluso hay estrategas políticos, hay consultores políticos que te aconsejan y que te recomiendan que seas populista. Sí, que una irresponsabilidad gigantesca, de verdad. Total, total. Ujú. Bueno, ahora sí, ya que justamente comentabas un poco acerca del caso de Venezuela, hablemos entonces del caso de Venezuela. Tú también en tus redes, y hacías como una continuación con eso, hablaste primero del populismo y luego del líder carismático. Y yo creo que, bueno, son elementos que van no siempre unidos, pero yo creo que el populismo se construye alrededor siempre de una figura carismática. Así es. Ahora, lo que a mí me preocupa, y bueno, de eso vamos a estar conversando, es cuando el líder carismático no está y aún permanece el populismo. Así es, así es. Y fíjate que en Venezuela, a ver, yo creo que incluso antes de Chávez, acá empieza a germinar el populismo, porque se empezó a implementar esa idea de que el petróleo es de todos. Y Ujú. eso es una frase muy bonita, pero que definitivamente ha hecho mucho daño, porque es que mi prosperidad deja de ser responsabilidad mía porque yo soy dueño y merecedor de mi gotica de petróleo Mm, y eso dentro del discurso político cala a la perfección. claro, claro. Da material para el discurso populista. Ujú. O sea, soy Entonces, poco responsable de mí mismo porque, bueno, ya tengo una gotica de petróleo que me pertenece por derecho divino. por supuesto, yo tengo mi Ah. vida garantizada y hecha. Sí, eso me recuerda, fíjate, para conectarlo con una de las cosas que decías antes, sobre que, bueno, hay gente que no puede concebir que hayan líderes de oposición que sean populistas. ¿Te acuerdas de la tarjeta mi negra? Ajá, por Ajá, supuesto. ¿de qué iba eso? Iba justamente conectando, mira, tú eres merecedor de un dinero que nunca has trabajado en tu vida, que, bueno, y te puedes como que despreocupar, entonces vas a tener algo garantizado de lo que se encarga otro. Así es. Y bueno, se va construyendo como un hilo conductor, ¿no? Entre eso que comentas, esa idea del sobremerecimiento, el populismo y el líder carismático. Así es. Entonces, bueno, en este terreno abonado llega Hugo Chávez, que era, mira, el paladín del populismo, o sea, la personificación. Mira, el tipo con un verbo impresionante, con una manera de dominar a las masas indiscutible, pero muere Chávez y se pierde al líder carismático, ese Ujú, líder ujú. carismático que tú mencionas. Entonces, bueno, queda una Venezuela acéfala, ¿no? Con un Nicolás Maduro, obviamente con cero carisma, porque ya está más que Claro. evidenciado, y resulta que con el tema del liderazgo carismático, eh, el liderazgo carismático no se hereda, no se transmite Claro, por claro. ósmosis. Ujú, ujú. Pero el líder carismático sí puede designar a un sucesor, que fue lo que vimos acá evidentemente. Nicolás Maduro carga el enorme peso sobre sus hombros de ser el hijo pródigo de Hugo Chávez y hemos visto cada metida de pata sucesiva de la Así es. otra. Ajá. Entonces, efectivamente tenemos a un líder que no es carismático, pero que se aferra de la figura del líder difunto que sí lo era. Mm, Y por esto es que Nicolás Maduro consigue la aceptación, Nicolás Maduro tiene a una población devota a sus inicios, porque el Nicolás Maduro de 2021 no cuenta con el mismo apoyo con el que contaba inicialmente de los adeptos al chavismo. claro, claro, claro. Lo Pero heredó en un primer momento, pero ya no se puede decir que siga contando con ese mismo es apoyo. insostenible, es Y hacia insostenible. allá quiero hacer unos comentarios también ahorita que culmine esta idea. Ok. Y entonces,
aún así, ¿por qué continúa liderando bajo un esquema populista? Bueno, porque es que ya el terreno estaba más que preparado, ya no hay separación de poderes, ya tiene total centralización, se mantiene dentro del esquema del caudillismo, la total intromisión del Estado dentro de los asuntos de los ciudadanos. Entonces, sí es posible que exista un gobierno populista, aunque no esté la figura del líder carismático. Exactamente. Fíjate lo que se me venía a la mente mientras conversabas tú ese tema. Muchas veces, desde la oposición, se ha criticado a Maduro, no como, o sea, no como el hombre que ha continuado ese legado populista, sino justamente como lo contrario, como el traidor del legado de Hugo Chávez. Desde la propia oposición se ha criticado muchas veces. Y así como te nombro este caso, hay casos un poco más sonados, bueno, como el caso argentino. En el caso argentino prácticamente todos los partidos políticos, bueno, no prácticamente todos, pero sí una gran mayoría de partidos políticos y de políticos argentinos son peronistas. Ya no existe Perón, hace mucho tiempo se acabó ese señor, pero siguen siendo peronistas. Y bueno, el único gobierno que siendo no peronista culminó el mandato fue el de Macri no hace mucho, que eso fue casi que un milagro, porque además cuando no gobernaba un peronista lo sacaban. Ajá. Y eso me preocupa, Aldi, de cara al futuro, de nuestro país, porque mira, ya no tenemos un líder carismático que, bueno, que aglomere a las masas y, bueno, pueda, con el poder de las masas, arrebatar, pueda llevarse por delante a los poderes públicos, a la separación de poderes, al Estado de Derecho. Ya no lo tenemos, pero puede permanecer una especie de chavismo state of mind, ¿sabes? O sea, todos dentro del marco común del chavismo, dentro del marco común del populismo. Sí, sí. De hecho, eso es algo que a mí también me preocupa muchísimo porque tú te pones a ver las propuestas de país, ¿no? De las distintas plataformas, de los partidos políticos, y todos son más de lo mismo, son una continuidad de este sistema que ya está establecido. Entonces, bueno, todos no. todos no, pero en su mayoría, ¿no? Y por eso es la preocupación, por eso es la preocupación, porque primero porque todavía no hemos logrado masificar, dar a entender, transmitir lo peligroso que es el discurso populista, lo peligroso que es el liderazgo carismático, y el carisma vende, ¿sí? La demagogia vende. Entonces, si ya está establecido todo un sistema de gobierno permeado por características populistas, al líder que tenga intenciones de gobernar se le hace muy cómodo darle continuidad a ese sistema de gobierno. Y yo creo que por eso es muy importante que los liberales nos mantengamos de pie en la batalla, porque nosotros proponemos algo totalmente distinto. Nosotros no queremos darle continuidad a al estatismo, al centralismo, al clientelismo. Al caudillismo, que tanto daño nos ha hecho. Correcto. Exactamente. Qué bueno que ya tocas ese tema para justamente hablar del tercer punto, ¿no? Que es, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros los liberales para asumir una postura frente al populismo y también para hacer popular al liberalismo sin caer en el populismo, que es quizás el reto, ¿no? Porque por un lado está la versión de liberalismo que solo se queda en los libros, en el mundo académico, en el mundo intelectual, y bueno, por otro lado está, hay una gente un poco más radicalizada que
tratan o que caen justamente en este tipo de trampas, ¿no? Del populismo. Entonces, ¿cómo sacar el liberalismo de las bibliotecas y llevarlo a la gente sin que en ese tránsito nos volvamos demagogos? Sí. Eso es súper difícil, ¿sabes? Yo creo que primero es súper importante señalarlo, exponerlo, evidenciarlo, denunciarlo, ¿sí? Las prácticas populistas se tienen que llamar como tal. Y por eso es precisamente, a ver, yo en estos momentos no me estoy dedicando a la actividad política como tal, pero considero que es un tema muy importante y por eso doy un espacio en mis redes para comunicar de una manera sencilla y dinámica todo este tema del populismo y sus peligros. Porque es que creo que es muy importante que Y los eso está que, excelente. creo que es muy importante que los que estamos de este lado eh, lo hagamos, ¿sí? Lo manifestemos y lo demos a entender, porque imagínate, Elías, eh, si cada uno de nosotros se dedica primero a señalar al populista, a evidenciarlo, pero además a manifestar cuáles son nuestras propuestas desde el liberalismo, ¿a cuántas personas podemos llegar? Exactamente. Entonces, Exactamente. para mí, uno de los primeros pasos es ese, en especial en una Venezuela permeada por el populismo. Creo además que es súper importante que se establezcan reglas constitucionales, y esto por supuesto ya tiene que ser desde una posición de gobierno, que se establezcan reglas constitucionales que corten las intenciones oportunistas, ¿sí? Esas que dan pie a más clientelismo. Ok. Eh, Restringir el Estado, o sea, lo de toda la vida, restringir sí, al Estado y fortalecer las instituciones del mismo. De manera de absolutamente. que, bueno, al restringir al Estado te garantizas que no se utilicen las dádivas para desarrollar redes clientelares y con eso favorecer al populismo. Exacto. Y fortalecer a las instituciones para que en el caso de que llegue un populista al poder, bueno, haya instituciones que lo puedan frenar, Que que le yo creo hagan que eso es frente. fundamental. Exactamente, exactamente. Y fíjate que hace rato hablábamos de que existía el populismo de derecha, de izquierda, de centro. Eh, Fíjate que en Estados Unidos Donald Trump tuvo prácticas populistas. Sin embargo, existía un sistema de pesos y contrapesos que le supo hacer frente. Así es, así es. Y aún así, él intentó detonar esas instituciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas prácticas y hay que proteger y defender a las instituciones democráticas. Así es. Ese también es un punto que es muy importante. Y lo comentaba en una de las últimas publicaciones que hice, que fue sobre el peligro de los líderes carismáticos. Acá en nuestro país se nos ha enseñado que el líder es un mesías. El líder es el que todo lo resuelve, el líder es el que nos Sí, defiende. y ese es el germen justamente para el desarrollo del populismo. Exacto, Combinado con el tema del rentismo petrolero, que ya lo hablábamos antes, combinado con la desinformación, que ya lo hablábamos antes también. exacto, exacto. Entonces, das pie a que yo pongo toda mi fe y mi esperanza en ese líder, olvidando que es que, mira, existen unas instituciones a las que yo puedo acudir porque son esas las garantes de mi libertad, de la democracia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el populismo también se afianza con mayor fuerza en, había un término que quizás se pueda malentender, que es democracia ilimitada, Ok, ok. que es cuando las instituciones no tienen límites, que es lo que está sucediendo acá en estos momentos. Se entrelazan las unas con otra
Ajá. y no se define cuál es el rol de cada una. Sí, y cuando el pueblo puede decidir sobre todo. Y esto va a Ajá. sonar medio grave, ¿no? Pero es que existen esferas de la vida en la que ninguna mayoría puede tomar parte. Es decir, tú y yo y todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un grupo de derechos fundamentales que no importa si el 51% de la población quiere allanarlos o si el 99% de la población quiere que, bueno, ya no se nos respete, qué sé yo, el derecho a la propiedad, por decir uno. Bueno, ya aquí ya nadie es dueño de su casa, ya nadie es dueño de nada, ya nadie es dueño de sí mismo. No importa si el 99% está de acuerdo con eso. Tiene que haber instituciones que hagan valer ese derecho, que nos hagan valer ese derecho a nosotros, porque si no, no tiene sentido el vivir en sociedad. Así es. Y sí, y suena escandaloso, pero Ujú. qué bueno que lo mencionas, porque precisamente los populistas ponen por encima a la voluntad popular, Ajá. a los deseos Sin de la alusiones a mayoría. nadie. No, no, a nadie. Ellos ponen por encima los deseos de la mayoría, entonces llevan un mensaje de que como somos muchas víctimas, Ujú, ujú, podemos arremeter contra el victimario. ujú, ujú. Y ese discurso de que, bueno, tú eres mi enemigo y pobre de mí, y yo tengo derechos y tú no. Exactamente, exactamente. Mira, hay dos temas. Uno, ahorita mencionabas a Trump. Y bueno, antes de que comenzáramos esta conversa aquí ya formalmente, te mencionaba y lo vuelvo a sacar a colación, qué hacer cuando... Esto, a ver, no te voy a preguntar qué debemos hacer los liberales en esas circunstancias, porque es quizás una pregunta muy complicada de responder, pero a veces nos enfrentamos a situaciones, me refiero a situaciones políticas donde tenemos solamente dos opciones. Y bueno, estamos tan mal en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo en general que muchas veces esas dos opciones son malas. Muchas veces las dos opciones son populistas y a veces tenemos que tomar una decisión entre ellos. Y bueno, ¿qué deberíamos hacer los liberales? Porque hay algunos que dicen, mira, no, o sea, aquí no tomamos parte, que ellos resuelven su rollo, pero aquí nosotros no decidimos. Y hay otros que dicen, y ahí yo me incluyo, mira, tenemos que ver quién es el menos malo. Tenemos que ver con quién puede haber espacio para jugar y con quién sabemos que simplemente no va a haber ningún espacio, que simplemente nos va Exacto, a pasar la planadora. exacto, yo coincido contigo. Y el caso de Perú es lamentable, es Sí. súper lamentable porque los pone prácticamente contra la espada y la pared. Pero coincido contigo definitivamente. O sea, no debería ser, no debería suceder. Yo creo que incluso eh, en un estado donde los ciudadanos realmente tengan la capacidad de elegir, tengan la potestad de elegir, debería estar la opción de que, mira, no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. O sea, no sé, que se establezca una junta de gobierno y se lancen otros candidatos, buscar los mecanismos, porque es que, imagínate, elegir entre lo más malo, Claro. es allí donde vemos bueno, que la democracia tiene sus fallas, ¿no? Que falla, claro, claro. Pero como estamos en Latinoamérica, y estoy hablando de un caso demasiado utópico, yo creo que definitivamente toca elegir entre lo más malo, ocupar espacios, llegar a acuerdos y buscar la Entre lo manera menos de, malo. exacto, entre lo menos malo, buscar acuerdos, buscar la manera de darle peso a las instituciones, de fortalecerlas para, bueno, hacer frente a lo que se viene. Así es. Bueno, el otro tema, y ya, bueno, antes de cerrar, era cuál es justamente las ideas que nosotros tenemos que reforzar.
Yo creo sobre todo desde la educación y eso, bueno, viéndolo a largo plazo, porque creo que muchos de estos problemas como esto de elegir entre lo menos malo, bueno, en este momento hay que elegir entre lo menos malo, pero en el futuro deberíamos visualizar pues la posibilidad de no tener que elegir entre lo menos malo, sino elegir entre opciones buenas. Así es. Y bueno, yo creo que allí tenemos un trabajo importantísimo que hacer, sobre todo en temas de educación y de promoción de nuestras ideas. Pero te quiero escuchar a ti y quiero escuchar tu visión. Mira, sobre eso que mencionas, acá en Venezuela ha pasado mucho y me parece súper grave y súper lamentable que a las candidaturas a cargos de elección popular han llegado personas que, por ejemplo, no están preparadas para dicha responsabilidad. Ujú. Y eso pasa porque los partidos incurren en una falla de yo necesito a alguien ya para ocupar esa cuota que me están dando. Sí. Acá en Carabobo somos conocedores de varios casos Ujú, ujú. en las elecciones estas de la Asamblea Nacional del 2015 Así es. y casos escandalosos que tú decías, pero ¿cómo ese pana llegó a ocupar ese curul? Bueno, porque estaba ocupando una cuota, porque no Ujú. importaba su trayectoria, no importaba si su esquema de valores se apegaba a la institución que Exacto. estaba representando, Ujú. no importaba su Sus formación, ideas. no Ujú. importaban sus ideas, lo importante era llegar. Exacto. Entonces creo que los liberales primero tenemos que promover líderes realmente preparados para las responsabilidades que quieran asumir. Eh, y qué lamentable que, bueno, no esté dentro de nuestras posibilidades convencer a los otros partidos de que establezcan quizás un sistema de elección interna, de perfiles que sean realmente merecedores de esas responsabilidades, pero creo que sí se puede hacer desde la educación. Ujú. Creo que desde la educación, si bien no podemos tener control del resto de los partidos políticos y tampoco nos interesa, creo que desde la educación podemos eh, inculcar a los ciudadanos esa chispa de yo sé reconocer lo que está mal, lo que está bien, lo que es aceptable, lo que no, sé reconocer al que me engaña porque estoy lo suficientemente informado para saber que lo que él me está diciendo no lo va a poder lograr o soy lo suficientemente consciente para entender que el hecho de que me traigan una cisterna de agua con un logo de un Drácula no Mm. solventa el problema del agua. Exactamente. Entonces, mucha educación, mucha formación, mucha responsabilidad dentro de los partidos políticos y yo personalmente soy una fiel promotora del gobierno abierto. Yo creo que el gobierno Totalmente. abierto puede ayudar a, quizás no a exterminarlo, porque eso es muy difícil, pero sí a ir socavando todo este germen que ha permeado nuestro país, que es el populismo. Sí, totalmente. Además, porque el gobierno abierto, bueno, primero le da la capacidad a la gente de saber qué cosas puede y qué no puede hacer el gobernante. Así es. Entonces sabe si las promesas que está haciendo van o no encaminadas Porque a escúchame, no lo saben, porque aquí la gente eso. lamentablemente piensa que es que el gobernante es omnipresente y omnipotente y Ujú, tiene capacidad ujú. de resolver todo. Exacto. Entonces es importante que sepan cuáles son las atribuciones y qué es lo que puede y lo que no puede resolver. Sí, mira, y ya para ir cerrando, Albi, quiero rescatar de nuevo a Cayetana Álvarez de Toledo, con quien inicié, bueno, una frase de ella con la que inicié esta conversación, porque, bueno, ella hacía referencia en esa clase que vio en la Francisco Marroquín, algo así como, bueno, el populismo es una narrativa política para pueblos adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque entendiendo que el adolescente vive de la pura pasión, la pura irracionalidad, las emociones a flor de piel,
Y en cambio, el accionar político debería estar más centrado, bueno, en la razón, en los acuerdos, no dejando de lado el tema emocional, porque yo creo que somos seres integrales, ¿no? Pero el accionar político debería estar más bien guiado por, mira, esto debemos actuar de esta manera para responder a estos problemas y ser responsables en la, digamos, en la acción que estamos llevando a cabo, en vez de, bueno, de desatar las bajas pasiones, poner a pelear a unos contra otros, el enemigo allá, entonces hay que acabarlo y pasarle la aplanadora, y darse cuenta de que no, de que más bien necesitamos construir una sociedad entre todos y para eso bueno, se requiere de diálogo, pero diálogo de verdad, De de verdad. construcción de consensos, se requiere de racionalidad para que el debate no caiga en los ataques, sino en la resolución de problemas. Entonces, bueno, ahora sí, quiero dejarte las últimas palabras, Albi. ¿Cuáles crees tú que son las lecciones que hoy nos llevamos? Mira, en primer lugar, el populismo hace mucho daño. Afianzar todas nuestras esperanzas en el líder carismático hace mucho daño porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es imposible que una figura mesiánica o el caudillo pueda resolver todos los problemas de un país. Eso no existe, ni aquí ni en Así ninguna es. otra parte. Por otra parte, no es verdad que debamos ser populistas o incurrir en prácticas populistas para lograr ganar una campaña y llegar al poder. Porque cuando tú lideras desde la verdad, tú puedes ser empático, tú puedes entender al otro Eso, sin necesidad de incurrir en un discurso demagogo. Entonces, liderar desde la verdad, hablar desde la verdad, eh, hablar desde lo fáctico, de lo que es posible y alcanzable, y dejar de mentirle a las personas que ya, en especial en Venezuela, estamos cansados de las mentiras de los políticos. sí, Por otra parte, afianzarnos en los sistemas de pesos y contrapesos, creer en las instituciones, en el aporte de las instituciones a las democracias sólidas. Eh, y por último, mira, si entre todos nos encargamos de multiplicar estas ideas, las ideas de la libertad, vamos a ir cambiando poco a poco la realidad que estamos viviendo. No es fácil, no lo es, porque son muchos años que han pasado en la construcción de toda esta locura bueno, que es la revolución del siglo XXI y de lo que viene más atrás de la revolución del siglo XXI. así es. Pero yo creo que las pequeñas acciones van a dar grandes resultados. Y Así es. precisamente en eso estamos. Te agradezco por el espacio, te felicito porque esto es sumamente necesario y estoy segura de que líderes como tú son importantes para generar esos cambios que estamos esperando. Excelente, Albi. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en nuestro primer video de Manual Liberal. Muchísimas gracias, Albi. Que tengas feliz noche. Gracias. Gracias por la Nos invitación. vemos.